Saludos amigos de Recursos Humanos con Calle, aquí hablando de COVID-19, preparados, trabajando remoto porque no dejamos de trabajar, ni mucho menos de informar, así que nos hemos inventado un mini estudio aquí entre la casa de Carlos y la casa mía, porque yo sé que hay muchas preguntas que nos han hecho y muchas preguntas que obviamente son legítimas ante esta situación que está viviendo el país, mucha incertidumbre, mucha duda. Así que yo he invitado al licenciado Carlos Concepción para que nos acompañe hoy y nos ayude a poder darnos luz en este proceso que estamos viviendo de lo que es COVID-19, la orden ejecutiva, el cierre de compañías, el toque de queda y obviamente los trabajadores, ¿no? Que es lo que nos impacta a nosotros acá en el podcast. Así que bienvenido, licenciado. Diga por ahí hola a la distancia. Pero qué chulo esto de la tecnología, ¿verdad? Que por lo menos nos podemos mantener comunicados todavía, ¿no? Absolutamente. Carlos, yo tengo varias preguntas, la mayoría las he recopilado de nuestro buzón, que son las dudas principalmente de las personas que nos escuchan o nos ven, y vamos a comenzar con lo básico. Y lo básico es, ¿qué autoridad tiene un patrono para decirle a un empleado, tú tienes ciertos síntomas o te veo de esta forma, tienes que retirarte del lugar de trabajo? Bueno, la autoridad la tiene, porque el patrono es el que designa quién puede estar en sus facilidades y además tiene la responsabilidad de mantener la seguridad y salud de sus empleados. Ante estas situaciones que son muy particulares, son situaciones que evidentemente estamos viviendo todos a la misma vez, y estamos tratando de descubrir cómo salir adelante todo a la misma vez. El gobierno mismo está solicitando que los patronos hagan eso, que le pidan a sus empleados que se pongan en cuarentena voluntaria cuando tienen sospechas de que han estado expuestos o tienen síntomas que son típicos del coronavirus. Y eso no solamente el gobierno de Puerto Rico, sino el CDC federal está pidiéndole eso a los patronos también. Así que desde ese punto de vista, no solamente tiene la autoridad, sino que tiene la responsabilidad, diría yo. La responsabilidad y el respaldo gubernamental cuando hace ese tipo de actos. Entonces, una de las preguntas, ¿no?, que nos han hecho, y esto desde antes que comenzáramos con lo de la orden ejecutiva, es: yo me fui de vacaciones, estoy llegando, me pueden mandar en cuarentena, no me pueden enviar, yo tengo unas vacaciones programadas, yo tengo la necesidad o la obligación de decirle a mi patrono para dónde yo voy. Todas esas preguntas que yo entiendo, Carlos, antes de que me contestes, que hay ciertas cosas que la realidad es que son una responsabilidad de cada individuo, ¿no? Y como bien mencionaste, el CDC, yo creo que son las mejores guías en este caso para saber dónde viajar, cómo viajar, qué posponer también, ¿no? Pero hasta qué punto entonces el patrono le dice a un empleado que está llegando de vacaciones esta semana, digo, ya estamos en cuarentena prácticamente muchos de los negocios de Puerto Rico, ¿no? Pero si fuese el caso de aquellos que no, que son las excepciones, que eso lo vamos a ver ahorita, o el caso de que pues después del 30 de marzo volvamos a la normalidad y comencemos en nuestros trabajos y haya gente llegando de vacaciones, hasta donde el patrono le puede decir, no te vas a reportar a trabajar hasta tanto estés 14 días en tu casa. Bueno, primero yo creo que tenemos que considerar que estamos en momentos particulares, no estamos en momentos normales. Hay una pandemia, es un problema que tiene el mundo en este momento, literalmente, todos los continentes. En los Estados Unidos es uno de los países que más casos han estado reportando últimamente. En Puerto Rico hemos tenido unos casos ya confirmados y hay otros que se sospechan. O sea que esto sé que hay unos derechos individuales, sé que los empleados tienen el deseo de utilizar las vacaciones y sus licencias en unos momentos particulares cuando les es conveniente al empleado, pero en este momento lo que estamos tratando de controlar es una propagación de un virus que en este momento no tiene cura, que puede ser mortal para algunas personas y aún con tratamiento. Así que es un
en una situación de emergencia. Dicho eso, lo digo eso porque creo que tiene que haber flexibilidad para el patrono, pero también tiene que haber flexibilidad del empleado. Eso significa que en algunos casos el patrono va a imponer unas licencias, sean con o sin pagas, pero va a imponer unas licencias que están basadas en la intención del bienestar comunal, el que todos salgamos por delante. Así que sí, aunque el empleado venga de unas vacaciones, si viene de un país donde ha habido unos casos confirmados, el patrono va a poder imponerle una cuarentena a ese empleado. Es un issue, ¿verdad? Cómo se paga, si tiene disponible o no las licencias, pero es una conversación diferente, que podemos conversar sobre eso también, cómo se le paga, pero en términos de la autoridad para hacerlo, sí, el patrono puede poner a ese empleado, tiene autoridad y potestad. Yo diría que la responsabilidad de poner a ese empleado bajo una cuarentena, lo que llamamos la cuarentena voluntaria, que así como lo ha llamado el CDC, que cuando el patrono se lo pide al empleado es requerida por el patrono, ¿verdad? Pero sigue siendo voluntaria porque no es el gobierno poniendo en cuarentena al individuo. Y si yo como patrono digo, ¿sabes qué? Voy a cancelar las vacaciones que tengo programadas en mis empleados de aquí a los próximos, no sé, 2 o 3 meses, precisamente para evitar eso, que los empleados se vayan de viaje, porque pues ya individualmente la gente hay gente que todavía no entiende la gravedad de esto, y pues yo vi incluso en las noticias que una regresaba de Turquía y otra regresaba de Europa. O sea, sabiendo esto han tenido que adelantar sus regresos, pero lo sabían y se montaron hace 3 días. O sea que todavía la conciencia por ahí no está muy clara. Así que si el patrono quisiera decir, mira, yo voy a cancelar las próximas vacaciones porque como no puedo controlar para dónde tú vas, ni que tú pospongas, ni que tú canceles, entonces yo la voy a cancelar. Yo la voy a cancelar para yo poder mantener un ambiente de trabajo, ¿verdad? De menos contagio, menos riesgo, en ese sentido. ¿Un patrono podría hacer eso? La licencia por vacaciones es una licencia que es extraña. El patrono trata de complacer al empleado y concederle los días que el empleado quiere, pero realmente la decisión de la autoridad de conceder esa licencia por vacaciones, quiero decir las fechas particularmente, le toca al patrono. La mejor práctica es que el patrono se siente con el empleado y lleguen a un consenso, pero la realidad es que el patrono puede, por necesidad, suspender unas vacaciones, pues, por necesidades del negocio, imagínense, por necesidades de salud del país. Puede inclusive imponer una vacación, o sea que si yo le pido a un empleado que se vaya en una cuarentena porque ha regresado de un país donde hay casos confirmados, yo puedo ponerlo en unas vacaciones obligado y ponerlo en una cuarentena. Pero no hemos llegado a eso, no hemos llegado a cómo se las vamos a pagar. Quiero antes de pasar a ese tema, que es el que más me han preguntado, yo envié ese empleado para la casa porque me dio la impresión o tengo la sospecha que tiene síntomas. Oye, y gente, no solamente de COVID, es que tenemos influenza, tenemos micoplasma, tenemos pulmonía, tenemos 20 cosas, y me da la suspicacia de que según lo que yo he leído, este empleado puede estar enfermo con cualquiera de ellas. Yo, patrono, puedo requerir que para que ese empleado regrese al lugar de trabajo traiga un certificado médico, básicamente dándole de alta o que está apto para regresar al lugar de trabajo. Bueno, esa pregunta hay que combinarla con lo que el CDC está pidiendo a los patronos privados. La contestación corta es que puede, el patrono podría hacer eso, pero la contestación larga es que el CDC le ha solicitado a los patronos formalmente que no le pidan certificados médicos a los empleados como requisito para realizar su trabajo si no sospechan que tiene coronavirus, para certificar que no tiene coronavirus. ¿Por qué? Porque los hospitales y los laboratorios están abarrotados de gente tratándose de hacer pruebas. Están llenos y el CDC quiere que los hospitales y los laboratorios sean usados para los casos que se sospechan tienen coronavirus, no para los patronos poder corroborar que no se tiene coronavirus. Así que si es con relación al coronavirus, la recomendación es que los patronos no soliciten el certificado para que los empleados no vayan a hacerse los estudios que corroboren que no tienen coronavirus. O sea, que solamente se hagan esos estudios si se sospecha que tienen el virus. Y eso significa que han demostrado algún tipo de síntoma que es consistente con los del coronavirus. Si es para otros asuntos, pues la sugerencia no es extensiva a otras cosas. O sea, que yo podría, por ejemplo, si es un asunto
de algún tipo de otro tipo de enfermedad y ahí yo puedo pedir un certificado médico para que me corrobore que esa enfermedad en efecto la tuvo o que no la tiene y ya no corre peligro, como podría ser cualquier otro virus que no sea el coronavirus. Y Carlos, sabemos que hay muchas empresas que ahora, y digo ahora porque ya hay otras que también pues tenían sus políticas de remoto establecidas y esto no ha sido un cambio muy significativo. Sin embargo, tenemos entonces otras empresas que ahora están implementando trabajar remoto por obviamente la situación y la necesidad, pero no lo tenían. Entonces, ¿hasta qué punto yo le puedo decir a un empleado, bueno, vas a trabajar remoto, pero si yo no tengo el equipo completo para dárselo? Incluso si sabiendo que esto vino pues durante el fin de semana y hay personas que entonces tendrían que ir al trabajo tal vez 1 o 2 veces en la semana para poderse llevar ya sea documentos o lo que fuese. ¿Cómo en esos casos donde las personas no estaban preparadas para trabajar remoto, pero lo van ahora a implementar, se podría dar? Bueno, esto es recursos humanos con calle, así que yo voy a contestar con calle. Por favor. Vamos a dejarnos de cuentos largos, ¿ok? Aquí todo el mundo tiene un teléfono móvil que es inteligente, que tiene internet. Puede que algunas familias no tengan computadoras, si lo puedo entender, pero la vasta mayoría tienen computadoras y tienen acceso al internet. Si un empleado tiene acceso al internet, se puede hacer un montaje de trabajo remoto. ¿Por qué? Porque hay cuentas de email gratis, hay cuentas de para videoconferencias que son gratis y son excelentes. Hay cuentas para guardar archivos de forma virtual que son gratis. Al final del día, las herramientas para poder trabajar remoto, si se tiene algo tan sencillo como una computadora que tiene una pantalla más ancha, puede tener mayores facilidades en términos de las opciones que puede proveer el programa, es mejor. Pero tener un celular o una tableta que tenga acceso a internet provee las herramientas para trabajar de forma remota, así que uno no debe concentrarse necesariamente en las limitaciones de algunos programas, que existen las herramientas ya, es saber dónde buscarlas y cómo obtenerlas. Y si tuviese que llevarse documentación confidencial, Carlos, por ejemplo, el caso de recursos humanos, que tenga que trabajar con expedientes de empleados que comúnmente son documentos confidenciales que no se sacan de la oficina, pero dada esta emergencia, podría haber la autorización o ¿verdad? Que no haya ningún riesgo de que entonces esa persona se pueda llevar esos documentos a su casa. Sí, existe el riesgo siempre, el pudor y el sano juicio, ¿no? El sentido común y el sentido de responsabilidad es la mejor forma de proceder. Si el documento es un documento que de perderse o de otros terceros tener un contacto con él, crea responsabilidad civil hacia el patrono, pues lo mejor sería no sacarlo y tratar de entonces trabajar con otras cosas. Pero si esa posibilidad no existe, pues quizás sacar fotocopias para no perder, si se pierde esa fotocopia, no perder el original. Digitalización de digo que a los que me hicieron esta pregunta, mi respuesta sería que yo creo que después de esto todo el mundo aprende. Oye, traten de tener ya en estos tiempos los documentos y los files digitales. Claro, pero no todo el mundo los tiene. Puede ser un pequeño negocio que no lo tenga, pero sí puedes tener acceso a una fotocopiadora o puedes tomarle fotos con el teléfono y después lo ves de otra forma. Pero el mensaje es, si el documento, el perder el documento puede ser un problema serio, sobre todo le puede crear responsabilidad al patrono, pues tengan mucho cuidado. Carlos, la pregunta de los 24.500 chavitos. La orden ejecutiva dijo, hay que cerrar las operaciones, por unas excepciones que las podemos discutir más adelante, pero en el caso de todas estas personas que se están afectando, pues porque están en su casa, no están trabajando, porque cabe aclarar que obviamente el que está trabajando remoto está trabajando, eso es tiempo compensable, eso es lo mismo que está en la oficina, está cobrando. Ahora esa persona... una telefónica trabaja. Por lo tanto, o sea, pero quitando esos ejemplos, personas que no están trabajando, que están en su casa ahora mismo, ¿cómo van a cobrar estos días? Bueno, lo que pasa es que aún los que están trabajando es una pregunta interesante, pero vamos a ver.
la contestación es un poco larga, voy a tratar de contestarla de forma resumida. Hay que primero ver qué tipo de empleado es. Hay dos tipos de empleados: está el empleado no exento, o el llamado empleado que se le paga por hora, y está el empleado exento, que es el que le llamamos los empleados asalariados, que cobran lo mismo todo el tiempo. El grupo complicado realmente es el de los no exentos, que son los que se les paga por hora. Y entonces a ese grupo hay que tomar en consideración el hecho de que esos empleados acumulan licencia por enfermedad y licencia por vacaciones, que ambas son con paga. Así es que el primer instinto es decir que uno lo puede pagar con la licencia de enfermedad o de vacaciones y está resuelto el programa, pero no es tan sencillo. Hay que hacer una diferenciación. La primera diferencia es correlacionada con su estado de salud. Si el empleado está enfermo, tiene coronavirus o tiene los síntomas del coronavirus y está enfermo, no hay duda de que le aplica la licencia por enfermedad y se debe pagar con la licencia de enfermedad. Ahora, un empleado puede no dar síntomas ni tener una confirmación de que tiene el coronavirus, pero ha viajado a un lugar donde ya está confirmado que hay casos de coronavirus en ese lugar, o sea que es un foco de la enfermedad, o ha estado en contacto con alguien que tiene el coronavirus. En esos casos, pero ese empleado no tiene los síntomas, o sea, no demuestra tener la condición, sino que ha estado expuesto. A ese empleado le llamamos de esa forma, que han estado expuestos. Y a los empleados expuestos, la guía del Departamento del Trabajo, interpretativa de la licencia por enfermedad, pues tiene una sombrilla de lo que puede estar dentro de la licencia e indica e interpreta la ley diciendo que los que se sospecha que están expuestos, no que se sospecha, perdón, me corrigió, que han estado expuestos porque han viajado o han tenido contacto con una persona, esas personas pueden ser también pagadas por la licencia por enfermedad. Pero Carlos, es que ya hoy día todo el mundo está expuesto porque en Puerto Rico hay casos. Sí, pero lo que pasa es que no es teoría. Yo no sé si el doctor panameño me pasó por el aguante de bailó salsa, me pasó y se montó en el avión. Yo no sé si ya estaba cerca. Lo que pasa es que no es teoría, es la sospecha razonable. La sospecha razonable es que en efecto has estado en un lugar o has estado en un sitio donde has estado verdaderamente expuesta. O sea, si tú vas a un negocio, digamos a Walgreens, a comprar una medicina y no hay nadie a tu alrededor, o sea, no tienes ninguna razón para pensar que has estado expuesta, pues no, eso no es lo que la ley contempla. Lo que la ley contempla es una exposición, una creencia de haber estado expuesto de forma razonable, que hayas ido a un hospital y dentro del hospital hayas tenido algún tipo de contacto con una persona. Ok, pues entonces quiero hacer un alto, porque estas son las dos partes fáciles dentro de lo difícil. O sea, que un empleado que obviamente presente síntomas y esté enfermo por esto o cualquier otra cosa, pues tiene como remedio la licencia de enfermedad, porque para eso es la licencia de enfermedad. Y aquel empleado que pueda probar o que simplemente diga, mira, yo estaba expuesto porque vengo de Italia, porque vengo de China, porque vengo de estos lugares que, pues, como bien menciona... En Nueva York, que pusieron a la Guardia Nacional... Exacto, New York, que es de los estados que más casos ha reportado, pues entonces también dentro de lo que son las guías del Departamento del Trabajo pudiese utilizar la licencia de enfermedad. Ahora vamos al tercer caso, que es el complicado. Es el que no está enfermo, no ha viajado, así que para los efectos no ha estado expuesto según la duda razonable, pero la orden ejecutiva de la gobernadora dijo te quedas en tu casa, porque estamos en prevención, estamos evitando el riesgo de contagio. ¿Cómo yo les voy a pagar a eso? Bueno, pues esos se complica un poco, porque ni la ley ni la guía interpretativa del Departamento del Trabajo contemplan la prevención. Así que en ese caso, aunque se puede hacer un argumento de que podrían estar cobijados por la licencia de enfermedad también, por el asunto de la exposición, la realidad es que la ley no lo contempla. Así que, ¿qué pasa si el empleado en efecto se va porque el patrón le ha pedido que se vaya, no está enfermo, no tiene síntomas, no ha estado expuesto, pero entonces utiliza los días de enfermedad y a las 2 semanas cuando regresa a trabajar se enferma, está enfermo, pero no tiene los días de enfermedad? Así que el empleado le dice, pero espérate, tú me obligaste a mí a irme por enfermedad cuando yo no estaba enfermo, y ahora que estoy enfermo no tengo días de enfermedad porque a ti te convino hacerlo porque me lo impusiste. Y el empleado puede tener razón cuando hace ese tipo de alegación, y la mejor práctica puede ser, estoy en esta decisión porque ni la ley ni la guía lo dicen,
la mejor práctica puede ser que el empleado lo solicite. Y si por escrito dice, yo estoy consciente de que me estoy yendo de forma voluntaria, sin síntomas, pero quiero que se me pague por enfermedad, pues yo creo que gubernamentalmente no habría mucho problema ni habría mucha queja. La segunda opción es que se haga por vacaciones. Ok, antes de llegar a las vacaciones, Carlos, voy a citar, porque la secretaria dio una opinión referente a esto, y la opinión vino antes también de lo de la orden ejecutiva, y ella menciona en una parte de la misma, que voy a citar, que dice, además puede ser utilizada, me refiero a la licencia de enfermedad, para visitas médicas preventivas, rutinarias o de diagnóstico de condiciones de salud. Por lo tanto, los empleados tienen a su disposición el uso de la licencia por enfermedad para atender cualquier ausencia meritoria relacionada al COVID-19. Ahora mi pregunta es, cuando ella mencionó cualquier ausencia meritoria relacionada al COVID-19, ¿se podría interpretar qué es este cierre? Bueno, hay varias cosas. Primero, esto es una opinión. Esto no es una interpretación que da el Departamento del Trabajo, que es el ente experto, ni es un tribunal. Eso primero. Lo segundo, esa oración tiene que verse del marco de ese párrafo completo. Ese párrafo completo comienza diciendo que la licencia por enfermedad la ofrece el patrono para asuntos de salud. O sea que los empleados tienen la oportunidad de utilizar una licencia por enfermedad porque están enfermos o porque tienen algún problema de salud. Además de eso, pueden utilizarla para situaciones médicas relacionadas con su salud. Así es que cuando dice por lo tanto, los empleados tienen a su disposición, yo no tengo que ayudar un poco aquí para las palabras exactas, pero cuando dice por lo tanto, los empleados tienen a su disposición el uso de la licencia por enfermedad para atender cualquier ausencia meritoria, se refiere a ausencias meritorias relacionadas con asuntos de su salud. No estamos ahora en prevención y vamos a meterlo por enfermedad. O sea que cuando en esa oración dice eso, esa opinión, a lo que se está refiriendo es a las razones por las cuales la licencia por enfermedad se puede utilizar, que son relacionadas con la salud. Y en este caso, estamos en un momento de prevención. Sí está al final del día relacionado con la salud. Es una cuestión de interpretación, pienso yo, de interpretación. Desde tu punto de vista, no hay ese link directo, a lo mejor con lo que es la prevención. No creo, pero sí, además, Jessica, que la secretaria estuviese refiriéndose a eso. Y es que cuando le escribió, tampoco teníamos la decisión de la gobernadora, o sea que por eso te digo, es tratar de juntar una cosa con otra. No creo que vaya a ser una opinión en estos días tampoco, así que es tratar de interpretar. Mi pregunta es, entonces, si algún patrono diese estos días por enfermedad, partiendo de lo que ya explicaste, y el empleado estuviese de acuerdo, o sea, que un empleado estuviese de acuerdo o solicitara estos días por enfermedad, no estando enfermo ni habiendo estado expuesto, y digo expuesto porque volvemos a lo mismo, pues esto es como que medio, pues de repente sí pudiste estar expuesto, porque la realidad es que ahora mismo entiendo la duda razonable, pero por los casos que se han visto pues han salido positivos, pero ¿cuántos más no? Porque ya sabemos que pues esta situación no se manejó muy bien desde el principio. Así que mi pregunta es, yo quiero que me la paguen por enfermedad, dado la circunstancia y la situación, que esto es algo nuevo en Puerto Rico y en el mundo entero. ¿Tú crees que habría algún inconveniente o el tribunal determinaría que es ilegal, que es una mala práctica? Para decir lo que otro pueda decir es difícil, pero yo te puedo decir con alguna seguridad que los tribunales toman en consideración las circunstancias en las que los patronos hacen las cosas. Y si las circunstancias son que el patrono no quería violar la ley ni robarle el derecho a sus empleados, sino que está tratando de hacer lo mejor posible con la información que tenga disponible, por lo regular quedan liberados de responsabilidad. O sea que, bottom line, sabemos cuáles son las razones
que las explicaste, ¿verdad? Bien sencillo y se explicó para el uso de licencia por enfermedad. Esta tercera opción queda medio en una línea gris. No obstante, pues mi recomendación, que es la tuya también, es que sean cuidadosos porque volvemos, estamos trabajando con una pandemia, con otras situaciones que a lo mejor el empleado ahora no está enfermo, pero en 2 semanas o en un mes va a estar enfermo, y si liquidaste ese balance y luego el empleado no tiene balance suficiente para atender su enfermedad, pues entonces sí sería un poquito, ¿verdad?, peligroso, porque entonces va a tener que estar fuera por obligación, y aquí sí que no hay break, y entonces no va a tener un balance para poder estar esos días fuera, porque le liquidaste las enfermedades antes de tiempo. O sea, básicamente ese es el mensaje. Hay que recordar también que la razón por la cual la prevención ocurre, que es lo que estamos ahora tratando de controlar este problema para que no se expanda a circunstancias peores como han vivido otros países. Y eso se hace no porque estemos todos enfermos, se hace porque no estamos todos enfermos. Y lo que se trata de proteger es a los que estamos saludables. O sea, lo que queremos es, con este proceso que estamos viviendo ahora hasta el 30 de marzo, presumiblemente hasta el 30 de marzo, con el toque de queda y la limitación de movimiento, es para proteger a los saludables. O sea, que como yo le puedo dar una licencia por enfermedad con razonabilidad, por enfermedad a alguien que realmente esté en su casa para mantenerle su salud. Ok, entonces tenemos, en otras palabras, Carlos, esto se podría definir, estos cierres de operaciones, como un layoff o lo que conocemos como shutdown, o ¿verdad?, entre otros términos. Comúnmente y en regla general, esto se paga o se carga siempre y cuando, ¿verdad?, haya mutuo acuerdo por licencia de vacaciones, porque si cuando digo hay mutuo acuerdo, porque si no hay mutuo acuerdo y pues la empresa no tiene una política que en estos casos de emergencia te voy a pagar horas regulares, la realidad es que no hay una obligación de pagar, entonces pues te quedas sin paga. Así que partiendo de la regla general de que la empresa no tenga una política de pagar estas horas por alguna licencia extraordinaria, especial o lo que fuese, comúnmente la regla es que entonces estos días se cargan a la licencia de vacaciones, ¿correcto? Eso es correcto. Okay. Eso es correcto, porque es una alternativa. Algunos empleados pueden decir, pero no quiero que lo usen, y la realidad es que si la alternativa es no te voy a pagar, entonces el empleado puede decir, bueno, está bien, porque yo espero que Disney abra en diciembre y me quiero ir en diciembre, así que no me pagues ahora para poderme ir en diciembre. Bueno, pues pueden llegar a ese acuerdo, pero no puede ser las dos cosas. O sea, y la realidad es que si se quiere que el empleado siga pagando, porque tiene que pagar sus cuentas, tiene que pagar la tarjeta de crédito y todas las cosas, su carro, etcétera, pues la mejor forma es por la licencia de vacaciones. Claro, no, y sí, estos son casos atípicos, pero los hay. Hay muchos patronos que aprovechan estas situaciones porque tienen unos empleados con unos altos balances de vacaciones, y pues en este caso le dice, sí, te voy a liquidar vacaciones, porque como quiera te tenía que mandar o te las tenía que liquidar, pues aprovecho la situación y te voy a liquidar por vacaciones porque ya tú estás en el tope, por poner un ejemplo, y en el tope significa que tienes 2 y 3 años acumulados, o más. Entonces, pregunto, Carlos, estamos hablando, ahora yo espero que esto aclare las dudas, ya sea para los patronos como para los empleados que me han preguntado cómo deben de cobrar o cómo deben de pagar. En el caso de los empleados exentos, ¿ok? Hablamos de los no exentos, ahora vamos a hablar de los exentos. En el caso de los empleados exentos, que son aquellos empleados que conocemos como los asalariados, ¿no?, los que no cobran por hora. Entonces, ¿cómo se les paga estos días? Ok, eso se les paga por cualquier semana de trabajo, se le paga si la semana completa, como su salario ha estado establecido, si trabaja cualquier momento de la semana. Así que si el lunes se presenta y trabaja media hora y a la media hora se va, ya le toca la semana entera. Pero vamos a ir al caso de que la gobernadora dijo que desde las 6 de la tarde del domingo, pues entonces esta semana no trabajó. Tiene que ser la semana completa, ya cuadraría porque la gobernadora hizo esto un domingo. Pero si el lunes estuvo tratando de cuadrar la cuestión remota y llamando a empleados para que no vengan, etcétera, ya trabajó. O sea que quizás la próxima semana que no trabaje nada, si no trabaja nada, entonces esa semana completa se le puede... Siempre la gente tiene la duda, y esto es importante aclararlo, Carlos, porque pues no, porque como esto lo dice la ley, hay que pagarlo de forma regular, o cuando dice regular, pues trabajo un día, tengo que pagar la semana entera, o trabajo mediodía, tengo que pagarle las 8 horas.
no me lo pueden cargar a vacaciones porque la ley dice que me lo tienen que cargar. Ahora, sabemos que los exentos están exentos de la ley 180, significa licencia de vacaciones y enfermedad. Así que el patrono, como política, depende de cómo lo tenga establecido, si tiene la prerrogativa de entonces esa semana cargarle la licencia, porque en efecto el cumplimiento es pagar las 40 horas. Ahora bien, si el patrono no, discúlpame, si el empleado no tuviese licencia, o porque la agotó, o porque no la dan, o por lo que fuese, y trabajó un día, ahí sí tendría entonces que el patrono pagarle las 40 horas de ninguna licencia, porque tiene que cumplir con la ley, ¿correcto? Eso es absolutamente correcto. Ok, entonces, Carlos, que te voy a dejar explicando esto para prender la luz porque se me estoy quedando oscura. Si tenemos los empleados que no tienen licencia de enfermedad o tienen licencia de vacaciones, pues porque o no la han acumulado, porque son empleados nuevos, porque son empleados en periodo probatorio, porque las agotaron, por la razón que fuese, no tienen balance. ¿Qué pueden hacer esos empleados si algo? ¿O qué puede hacer ese patrono si algo? Bueno, y si el empleado es un empleado que no va a poder cobrar por las razones que tú has explicado, no exento o exento, sin ningún tipo de licencia que le pueda dar algún tipo de dinero, el gobierno ha indicado que el patrono se ha cerrado, ¿verdad? Obligado por este asunto del coronavirus. El empleado puede ser elegible a desempleo. Es la otra alternativa que tiene. Claro, pues la gente me pregunta, no, pero entonces el desempleo. Cabe aclarar que el desempleo es una agencia gubernamental, que es una responsabilidad no necesariamente, no del patrono, realmente quien va a dar este derecho, quien va a dar la forma es el desempleo y el patrono la llena. Ahora bien, sabemos que las agencias gubernamentales están cerradas. Así que esa es la pregunta que viene después. Pues yo necesito hacer esto, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, eso hay que esperar. De todas formas, el desempleo no es automático. O sea, el desempleo hay que solicitarlo. No, claro, por eso te digo, pero de por sí, el ir allá y solicitarlo, pues va a demorar porque la realidad es que está cerrado. O sea, que lo que abren, se ponen al día y el empleado va y solicita y la forma llega al patrono y la llena y la reenvía, pues entonces esa semana va a pagar el desempleo, pero eso no va a pasar automáticamente ni va a ser corriente con la semana que ahora mismo el empleado está fuera, que es importante explicarlo porque si tuvieses el beneficio o tuvieses, ¿verdad?, la oportunidad de reclamar desempleo, no significa que va a pasar durante este periodo. Se te paga este periodo, pero no se te va a pagar en el periodo. Correcto. Pero sí es importante recalcar que ya por lo menos el gobierno hizo esa afirmación de que van a cualificarlo para desempleo si es que el patrono cerró total o parcialmente debido al COVID-19. Y además dijo un poquito más. El gobierno también dijo que no solamente estarán sujetos a pagos por desempleo, sino que todo el mundo pendiente porque puede haber cualquier otro beneficios adicionales en el futuro, y de hecho se han tratado de hacer algunas legislaciones, tanto federal como estatal, en este momento no han prosperado, pero podría haber otros beneficios adicionales, pero por lo menos el desempleo ya anunciaron que lo van a cualificar. Y entonces, Carlos, esto rapidito, me quedan dos preguntas bien importantes, el tiempo nos traiciona. Contratistas independientes, que no son empleados, son contratistas, valga la redundancia, pero hay que especificarlo. Pues también sus contratos, si había una iguala por hora lo que fuese, pues se han visto afectados debido a estos cierres. Pues definitivamente, ¿verdad?, ¿qué va a pasar con esas personas? Esa es la pregunta clave, y yo puedo entender que si hay una cláusula que cubra estos casos en particular, pues es bien parecido en ese sentido al empleado, porque básicamente pues si no trabaja o no brindas el servicio, pues entonces no vas a poder facturar el servicio, obviamente. No hay mucho que añadir, tienes toda razón. El empleado que es contratista, es su propio jefe, trabaja según el contrato que tiene y según los servicios que ofrece. Así, hay diferentes tipos de contratistas. Hay contratistas que son por obra y hay otros que son por servicios ofrecidos. O sea, por ejemplo, yo soy abogado y soy contratista de mis clientes, pero si no trabajo no les puedo facturar. Hay otros que son contratistas porque la obra que van a hacer la facturan a un cierto precio
pues eso puede estar en una mejor condición, porque la terminan ahora, la terminan más tarde, pero cobran más o menos lo mismo. De todas formas, el patrono, que no es patrono realmente, sino que es el que los contrata, no tiene obligación de pagarle como si fuera un empleado. Carlos, lo último. La gobernadora habló de unas excepciones de unos negocios que sí pueden continuar y deberían incluso, porque algunos de ellos o la gran mayoría pues son de primera necesidad, son de salud entre otros, que pueden continuar con sus operaciones. ¿Ok? Y me han hecho preguntas, no, pues yo trabajo en estaciones de gasolina, entonces yo tengo que ir en estos horarios. Bueno, dentro de lo que la gobernadora dijo, que eran las excepciones y que podían seguir funcionando, pues entonces el empleado debe cumplir con su periodo, con su horario de trabajo regular si está dentro de ese renglón. Por ejemplo, las estaciones de gasolina pues son uno de ellos. Todo lo que tenga que ver lo relacionado a salud, profesionales de salud, es otra de las cosas que también se mencionaron. O sea que en ese caso, si el empleado realmente, pues porque aquí entra la cuestión de que me siento inseguro, de que pues puede estar en la exposición como quiera, entonces pues todos los demás están en la casa, pero los que vengan al negocio yo los tengo que atender. Yo no sé si estamos cumpliendo 100% con las medidas de higiene que recomienda el CDC. Yo tengo que ir a trabajar, pero ¿qué pantalones? En esos casos. Ok, ahí hay como que dos preguntas. La primera es si tengo que ir a trabajar, y la segunda es qué pasa en términos de mi seguridad y mi salud con relación a lo que estoy atendiendo. Bueno, la primera pregunta es que la sección 7 de la orden ejecutiva dice claramente que los que están exentos no les cobija el toque de queda. Inclusive una compañía que se dedique a la manufactura, por dar un ejemplo, de alimentos, que es uno de los grupos específicamente exceptuados, pueden seguir sus horarios de forma ordinaria. Y si tienen, por ejemplo, si trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, pueden continuar haciéndolo. Y la ley lo que dice es que esos empleados pueden discurrir por las calles de Puerto Rico siempre que tengan una identificación que le identifique como una persona que está dentro de esa industria, y que por eso que está discurriendo por las calles, y que si el policía lo para, presenta esa evidencia. Y yo lo que estoy recomendando es que los patronos le den una carta certificando que los empleados trabajan en esa industria junto con su identificación de trabajo. Pero cuando el policía lo paga, pues el policía no está exento, no se supone que los arresten o lo multen. Así que la contestación primera es sí, tiene que seguir trabajando si está de esa industria, tiene que seguir trabajando como cualquier otro día previo a la orden ejecutiva. En cuanto a lo segundo es un issue de OSHA, de seguridad en el trabajo. Y la realidad es que el patrono tiene una responsabilidad de mantener el área saludable, higiénica, y el patrono tiene que de alguna forma conseguir que los empleados estén seguros. La respuesta a eso es que OSHA investigue. La realidad es que si el patrono lleva a cabo las funciones de higiene que OSHA entienda que sean suficientes, pues no, hasta ahí queda el asunto. Si no, pues la OSHA entonces los investiga y los puede multar y exigirles que cumplan. Pero no es que el empleado se vaya, no es que el patrón cierre, que siga ese procedimiento. En el caso, me hicieron una consulta, ¿no? Yo trabajo en la industria de salud, estoy clara que dentro de los comercios que están exentos, ¿no? Y que pues deben de seguir laborando. No obstante, mi función a lo mejor es de capellán, de trabajador social, o sea que no estoy directamente a lo mejor con lo que, pues cuando uno escucha salud, que enfermeros, terapistas, doctores, pero resulta que yo te necesito y igual te necesito para que me colabores a lo mejor hasta en otras tareas que antes no hacías, pero es parte de la emergencia. Yo no sé si capitán o trabajador social son los mejores ejemplos porque puedes relacionarlos con la salud. No, definitivamente, pero a lo que me refiero y quiero ser bastante específica con esta consulta, porque a lo mejor yo trabajador social, pues lo que hacía era pues trabajar directamente con el paciente dentro de lo que mis funciones como trabajador social tenía. No obstante, dada la emergencia y a la falta de personal, ahora estoy haciendo admisiones o ciertos trabajos que antes no hacía, pero pues dada la emergencia pues tengo que colaborar con el resto del personal.
Y no hay un convenio colectivo, tengo que hacer que circunscriba lo que puede hacer y no puede hacer un empleado. O sea, en términos fuera de lo que puede hacer un convenio, o sea, un empleado normal. El patrono es quien le asigna las tareas. Así que puede ser inconveniente para el empleado, puede que se sienta que está mal remunerado, entonces es un asunto de negociar con el patrono, ¿no? Pero el patrono puede asignarle trabajos al empleado que sean nuevos y sobre todo en estas circunstancias nuevamente. Correcto. Donde el patrono puede exigir y el empleado tiene que cumplir dentro del marco de la necesidad del momento. Excelente, Carlos, gracias mil. Carlos, yo antes de irme, yo acá dije, Dios mío, ¿en qué spot grabo esto? Y busco un cuadro de lo más bonito. Tú tienes esa cosa tan fea allá atrás. ¿Qué es eso tan feo que tú tienes? El coronavirus. Cuando me dijiste que íbamos a hacer esto, resulta que estoy en mi estudio, en mi casa, que tengo un librero en la espalda, pero dije, me déjame poner un coronavirus. Claro, que venga relacionado, porque así lo hacemos en Recursos Humanos con Calle. Gracias mil por siempre estar accesible y bajo esta emergencia y este problema que de verdad que está viendo Puerto Rico, pero poder informar yo creo que es una de las cosas más importantes. Así que te agradezco tu comparecencia, licenciado, y que siempre nos dices que sí cuando te llamamos. Siempre a las órdenes, muchas gracias a ustedes. Vale, y esto es Recursos Humanos con Calle.